Aleluya. Estamos en la casa del Señor. Jesús dijo en su palabra, te voy a leer el versículo, lo que Jesús dijo. Aleluya. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Una vez más, les hablaba la semana pasada de que Jesús, el mensaje principal, no hay otro mensaje que es el reino de Dios sobre esta tierra. ¿Y cuál es el mensaje del reino de Dios sobre esta tierra? Sobre tantos mensajes que podemos sacar nosotros en la vida cristiana, el mensaje es el mensaje de amor. Porque Jesús vino a esta tierra desde el primer día que nació. Ese fue el primer día que se estableció el reino de los cielos en esta tierra. Y quiero decirte que cuando el reino de los cielos se establece en esta tierra, hay oposición, hay malos entendidos, hay calumnias donde el enemigo trata de evitar que el reino de los cielos sea manifestado en esta tierra. Así que cuando veas tú que el reino de los cielos se está manifestando en una iglesia, quiere decir que Jesús está en el lugar de esa iglesia, es decir, es el centro de esa comunidad o de esa iglesia. Al igual está en tu casa. Si Jesús está haciendo cosas en tu casa, eso quiere decir que el reino de los cielos se está manifestando en tu casa. Por eso es bien importante lo que Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y en otras palabras dice, el reino de los cielos ya está aquí. Les decía la semana pasada que había mucho tiempo que ni siquiera se nombraba esto. Ni siquiera había profecías, había una oscuridad, una escasez. Y no era porque no leían la palabra, sino era porque había un pueblo desobediente, un pueblo que se fijaba en él mismo, en sus placeres, en su deleite, en sus deseos, y no se enfocaban en lo que el Padre decía. Pero cuando Jesús llegó, todo cambió. Todo cambió y entendemos hasta el día de hoy que cuando Jesús llega a un lugar, cambia la atmósfera, cambian las vidas, transforma corazones. Porque el reino de los cielos no es como nosotros lo pensamos. A veces pensamos que el reino de los cielos es allá. No, el reino de los cielos es aquí en esta tierra. Aleluya. Cuando el reino de los cielos es manifestado, entonces las cosas cambian. Si tú has orado tanto por alguien y todavía no has visto lo que has querido, espera, porque el reino de los cielos se manifestará en su tiempo. Se manifestará en su tiempo. El reino de los cielos ha llegado. Jesús ya llegó. Pero cuando Jesús llega a ese lugar hay oposición. Recuerda esto, que cuando Jesús nació, desde el primer momento hubo oposición. Hubo sufrimiento, hubo aún maltratos, hubo calumnias. Le decían a María, esta quién sabe de dónde salió así. Y José fue engañado, José se fue, pero el Espíritu Santo lo hizo regresar. Para que se cumpliera la palabra, para que la gente entendiera, para que Jesús creciera en ese momento y Él expandiera el reino de los cielos. Jesús vino del cielo a colonizar esta tierra, o a reinar esta tierra, mejor dicho. Y no vino con fuerza, con espada, como lo imaginaban los judíos que así sería. Vino con el poder del Espíritu Santo. Vino a traer la obra sobrenatural del cielo a esta tierra. Cuando una alma se convierte a Jesucristo, pues es el reino de los cielos que está siendo manifestado en ese lugar, en ese corazón, y la vida ha sido transformada, ha sido cambiado. Es un principio del reino de los cielos siendo manifestado. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Dale un aplauso a Jesús. El reino de los cielos está en este lugar. Aleluya. El tiempo se ha cumplido. Aleluya. Y el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos principalmente no hablamos de un territorio físico.
sino hablamos del Espíritu Santo que está morando en la iglesia y en toda la comunidad que vive de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Entonces estamos declarando que el reino de los cielos se ha acercado en este lugar. Porque el reino de los cielos es autoridad. Es autoridad. O sea, cuando nosotros declaramos, venga tu reino, decimos, venga tu autoridad, venga tu señorío, venga tu dominio, venga tu poder, venga tu gloria, venga tu paz, venga la transformación a mi vida. Eso es reino de los cielos. O sea que lo que hay en el cielo sea manifestado en la tierra. Aleluya. Lo que hay en el cielo, eso que hay en el cielo se derrama sobre la tierra y el reino de los cielos se manifiesta en la tierra. Aleluya. Ese amor que tú manifiestas, pues fíjate, en el cielo hay amor y ese amor es manifestado en la tierra por aquellos que andan caminando y haciendo la voluntad del Padre. Es el reino que se debe manifestar. Aleluya. No estamos en esta tierra para manifestar un nombre o una religión o una organización. Estamos en esta tierra para manifestar el reino de los cielos. No es otra cosa que solo ese. Es el mensaje principal de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, el amor del cielo se ha acercado. Cuando no lo predicamos el amor, no estamos manifestando el reino de los cielos. Aleluya. Y no estoy hablando de un amor cursi. No, un amor verdadero. Un amor que ama sin medida. Un amor que aunque no lo ames, tú sigues amando. Aunque no te quiera, tú sigues queriendo, sigues amando. Aunque te critiques, oran por él. Eso es porque el amor del Padre está en tu corazón y ese amor sale de ti. Aleluya. Ese es el amor del Padre. Ese es el reino de los cielos manifestado en esta tierra. Aleluya. El reino de los cielos no es solamente una promesa futura. Es una hora, es un momento. El reino de los cielos ha llegado. No dijo llegará o algún día será. El reino de los cielos es, porque el Señor es una hora mismo. Él es, el reino de los cielos está aquí. Y es manifestado por medio de ti. El reino de los cielos se manifiesta en la persona de Jesucristo. Aleluya. El reino el reino se hizo visible en la vida y ministerio de Jesucristo. Cuando nació. Ese fue el principio del reino de Jesús, el principio del Padre en esta tierra. La oscuridad se fue a un lado. Todos los que creían que estaban bien notaron que estaban mal. Y los que trataron mal a Jesús se dieron cuenta cuando Jesús fue crucificado, cuando la tierra se estremeció, cuando la oscuridad llegó en ese momento. ¿Qué dijeron? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es porque era el reino de los cielos manifestado en la tierra y aún así no se dieron cuenta. Pudo más su orgullo, pudo más su altivez y no aceptaron el reino de los cielos, a Jesús manifestado en esta tierra. Cuando vemos los milagros como los 5,000 al que se alimentaron, que dice la palabra. Ese milagro, ¿quién lo puede hacer? Con 5 panes y 2 peces. Pues fíjate, es el reino de los cielos manifestado en la tierra. Es la abundancia del cielo viéndose ver en esta tierra con nuestra vista, nuestros ojos naturales. El reino de Jesucristo haciendo esa gran obra para que la gente creyera que verdaderamente Él era Jesús, era el Mesías que había bajado del cielo para establecer un reino en esta tierra. No un reino físico, sino un reino espiritual. A eso vino Jesús, un reino espiritual, iglesia amada. A eso vino Él, a hacer la voluntad del Rey, de su Padre. La voluntad del Padre es hacer, si la voluntad del Padre es la que yo vengo a hacer. La voluntad de mi Padre. No vengo a hacer mi voluntad, aún dijo Jesús, sino la de mi Padre. Eso dijo Jesús.
Por eso es el reino manifestado. Lucas capítulo 11, versículo 19 y 20. Aleluya. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Allí los confrontó. Jesús le dijo: si yo he hecho fuera todos los demonios, quiere decir que el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos trae libertad al cautivo, trae libertad al que está encarcelado, trae libertad al que no tiene esperanza, le trae esperanza. Al que no tiene fe, añade fe y cree en Jesucristo. Al que no tiene nada que decir: yo para qué sirvo, yo no tengo nada. Pues fíjate, tú puedes servir mucho en las manos del Señor, porque tú eres importante. Tú eres tan importante que quizá no te das cuenta qué tan importancia el Señor, en qué lugar tan alto te ha puesto. Pero para eso vino Jesús, para hacerte entender que tú eres una gran persona. Tú eres un hijo del Rey de la Gloria, el Rey del cielo, el reino de la tierra, donde el reino de la tierra se rodilla delante de él. Los demonios se rodillan, el enemigo tiembla y huye, porque hay un reino de los cielos establecido en este lugar. Así es que, iglesia, levántate y camina. Vamos creyendo y caminando en el reino de los cielos. A veces tenemos mucha iglesia y poco reino. A veces estamos llenos de muchas actividades y poco reino. Pero mira, lo vamos a regresar a voltearlo de la otra manera. Más reino y menos actividades quizás. Pero si hay actividades, también que haya reino de los cielos. O sea, que haya poder de Dios en ese lugar. No hay otra cosa tan hermosa que el poder de Dios sea manifestado. Y no nomás en milagros visibles, en vidas transformadas, vidas que se han rendido a los pies de Cristo. A veces nosotros exigimos como humanos: ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Que este lo cambia. Mira, quiero decirte una cosa: tenle paciencia y ora por él, ora por ella. Es que porque todavía el reino de los cielos no se le ha revelado. Aunque el reino está ahí, todavía no se le revela. Porque cuando el reino de los cielos se va revelando poco a poco, uno solo quiere obedecer a su rey. Yo quiero obedecer a mi rey, porque yo pertenezco a un reino y pertenezco al reino de Dios. Aleluya, dale un aplauso a Jesús en esta tarde. Aleluya, mi Dios es real. El tiempo se ha cumplido. Cuando el reino se manifiesta, es porque el tiempo está, es ahora. Cada milagro, cada liberación, cada sanidad era una evidencia de que el reino de los cielos estaba entrando a esta tierra pecaminosa. La luz de Cristo estaba entrando en esta oscuridad del mundo. Es porque el reino se estaba siendo manifestado. No había otra cosa. Cuando Jesús vino, todo se estremeció. Porque no fue algo normal. Venía con poder, venía con gloria. Y fue manifestado poco a poco. Algo impresionante surgió cuando el reino de los cielos llegó, que hasta los reyes de la tierra temblaron. Se perturbaron cuando dijeron: viene un rey. Con los sabios del oriente llegaron, vinieron a adorar al rey. Imagínate, ellos ya lo habían confesado como rey. Mejor los sabios de otro lado dijeron: viene un rey. Mas el que estaba reinando en ese lugar se turbó, se confundió, porque lo vino a incomodar, porque no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo conforme a él le parecía bien. Pero vino el Rey de la Gloria y vino a poner en orden todas las cosas. Vino a transformar al mundo. Vino a dar una vida eterna para ti y para mí. Vino a dar todo lo que tú y yo necesitábamos.
Tú no necesitas más, solo necesitas que el reino de los cielos sea establecido en tu casa, en tu vida y en tu corazón. Es lo que tú y yo necesitamos. El rey de esos tiempos se turbó y dije, quiero saber más de él. Pero fíjate, era porque él no estaba haciendo, o en otras palabras, no era una extensión del cielo a la tierra, no estaba conectado con el Padre. Pero Jesús vino a enseñar que el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos se manifiesta en amor, en pureza, en sabiduría, en gozo, en paz, en tranquilidad. Este es el reino de los cielos. Así que cuando tú ves a alguien que no está actuando conforme al reino de los cielos, quiere decir que no está conectado con el Rey, no está conectado con el Espíritu Santo, porque no está en ese lugar que debe estar. Pero Jesús vino a cambiar todas las cosas. Jesús vino a establecer un reino permanente, un reino que no se mueve, que no se equivoca, que no se rinde por nada. Él sigue siendo rey en el mismo lugar. Y para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del enemigo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino Jesús, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Para eso vino Jesús. Este versículo también se encuentra en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que cuando hay reino de los cielos manifestado, primeramente debe ser que el Espíritu del Señor esté manifestado en cada uno. ¿Y por qué debe ser manifestado el reino de los cielos? Fíjate bien por qué. Hay cuatro frases que dice: por cuanto me ha ungido, la unción del Padre está sobre este lugar, para dar buenas nuevas, o sea, buenas noticias a los pobres, a esos que no tienen esperanza, a esos que no tienen paz, a esos que los han despreciado, los han hecho a un lado. Pero Jesús vino a dar buenas noticias a los pobres. Aleluya. Me ha enviado a sanar a los enfermos también. En el reino de los cielos hay sanidad. Y a los quebrantados de corazón, esas personas que han tenido dolor, que nadie les quitó el dolor de fracaso, dolor de que le hicieron. Pues fíjate, solo Jesucristo puede sanar tu dolor. Nadie puede quitar el dolor si no es Jesucristo mismo con su amor. Por eso es un rey incomparable, un reino inconmovible, un reino que bendice todos los días a todo aquel que le acepta y le sigue y vive en su reino. Aleluya. Libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente está cautivo en esa prisión, en esa depresión, en esas tantas cosas que el enemigo te ha puesto y tú le has permitido que estén ahí? Quiero decirte que hay un reino que te quiere libertar. Hay un Dios que te ha creado para mucho más. Tiene muchos planes contigo. No es para dejarte tirado, es para levantarte, porque hay planes con tu nombre. Hay planes que el Señor ha trazado desde la eternidad y quiere llevarte hasta el final, porque Él ya lo puso dentro de ti. Él ya te diseñó con esos planes, con esa tarea. Pero a veces nosotros nos equivocamos por tanta cosa que nos han sembrado, y a veces estamos abortando el plan de Dios. Pero tú y yo estamos aquí para entender: no nacimos para abortar el plan de Dios, nacimos para llevar su gloria donde quiera que vayamos, donde quiera que caminemos, llevar su gloria, caminar en el reino de los cielos. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya.
Dile a tu hermano, esto es para ti. Esto es para ti. Esto es para ti. Pues fíjate, esto es para mí también. Porque sin reino de los cielos no hay manifestación. Sin reino de los cielos no hay amor. Sin reino de los cielos no hay respuesta a mi petición. Aquí que es muy importante clamar y declarar el mensaje de Jesucristo. El reino de los cielos está aquí. Aleluya, ya está aquí. No hay otro mensaje que transforma vidas. Solo Jesucristo y la libertad del reino de los cielos. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Donde Cristo reina, fíjate iglesia, donde Cristo reina es porque le han abierto el espacio a que reine en su corazón. Le han dado permiso que Él entre y reine con ellos. Donde Él reina hay libertad. Donde Él reina, esa opresión del enemigo se tiene que ir. Pero ese es donde Él reina, donde tú te sumergiste y le dijiste, hasta aquí llegué. Eso es cuando caminamos en el reino de los cielos, en el reino del Señor. Jesús te ha llamado a ti y a mí para que sea una extensión del cielo a la tierra. En el cielo hay paz. En el cielo hay amor. En el cielo hay sanidad. En el cielo hay gozo. En el cielo todo es perfecto. En el cielo hay salud. En el cielo no hay enfermedad. Tampoco hay odio. Tampoco hay rencor. Eso es el reino. Y eso es lo que venimos a predicar a esta tierra. Que todo rencor es dañar el reino. Toda enfermedad es enviada para que el reino sea estancado. Pero tú y yo estamos declarando una iglesia sana, unas familias sanas y fuertes para honra y gloria del Padre. Porque declaramos el reino de los cielos en este lugar. Aleluya. El mensaje de Jesús, predicar el reino. Aleluya. El reino se manifiesta en transformación interior, primeramente. Ser transformados interiormente quiere decir que el reino de los cielos o el reino de Jesús ya entró a tu corazón. ¿Y cómo es eso? Pues primeramente con los principios, primero aceptar en mi corazón y ya hubo el arrepentimiento. Ahora camino convencido, camino y me convierto a Jesús. Que todo lo que Él me diga yo lo voy a hacer. Que todo lo que Él me haga entender yo lo voy a hacer. Es porque hubo un arrepentimiento genuino en mi vida. Ese es el principio. Y los principios se están manifestando. El reino comienza, fíjate, no en lo externo, comienza en el corazón. En el corazón. Cuando un corazón es transformado, todas las cosas le siguen para bien. Su vida cambia. Su carácter cambia, su hablar cambia, su manera de ver cambia. Ya no ves como los de afuera, como los que no tienen a Cristo. Ahora ves con una vista sana, ves como hijo e hija de Dios. Hablas como hijo e hija de Dios. Es porque el reino de los cielos está siendo manifestado en tu vida y te ha transformado de adentro hacia afuera. Así que te estás dando cuenta por qué mucha gente falla y se fija en lo de afuera, pero no se fija en lo de adentro. El reino de los cielos está en este lugar. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Lucas capítulo 17, versículo 21. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Jesús ya estaba con ellos. Por eso Jesús, Él traía el reino, o más bien era el reino que Él poseía porque venía del reino de los cielos. Y las cosas que pasaban,
las bendiciones que Él derramaba. Cuando oró por los enfermos, eran sanados. Era la manifestación del cielo en la tierra. Iglesia, ese es el reino, ese es el evangelio. El evangelio no es dame 10 y te van a aumentar 100. No, imagínate, eso no es el reino. El reino es cuando la obra del Padre sea manifestada en tu vida y te sorprenda, tengas un de repente con bendiciones inesperadas, sean manifestadas a tu vida. Pero eso sí, tú y yo debemos caminar cerquita del cielo, cerquita y viviendo en su reino. No importando lo que digan otros, no importando lo que hagan otros, tú caminas siguiendo a Jesús, manifestando el reino de los cielos en esta tierra. Debe ser manifestado, porque de donde hay reino, el rey tiene señorío, tiene autoridad, tiene poder, tiene palabra. El rey cuida de los suyos. Cuando vivimos en su reino, iglesia, no te preocupes por lo que vas a tener mañana, que el reino de los cielos está en tu casa y el rey de la gloria tiene cuidado de ti. Él no te faltará nada, porque si tú le sirves a un rey, el rey tiene responsabilidad sobre ti. Aleluya. Y Él sabe lo que estás pasando. Él tiene el deber de protegerte, de cuidarte, de bendecirte, de llevarte a donde Él quiera llevarte, porque tú vives en el reino de Dios. Una iglesia que vive en el reino es una iglesia poderosa y el enemigo le tiene miedo. Por eso también es muy atacada, porque el enemigo sabe que si la iglesia que vive en su reino se levanta, él pierde terreno, él pierde autoridad en el área. Pero tú y yo sabemos que estamos y caminamos en el nombre de Jesús, o sea, en el nombre del Rey de la Gloria, Jesucristo mismo. Por eso es que le adoramos y le cantamos a Él. Sea la gloria. Aleluya. Cuando una persona se arrepiente y cree en el evangelio y permite que el Señor gobierne su vida, es el reino de los cielos manifestado. El reino de los cielos es establecido. Aleluya. El reino de los cielos no es política, no es algo político, no, es espiritual, porque viene a transformar corazones, a transformar familias y alinearlos a su voluntad, porque es permanente. Los políticos llegan hoy y se van mañana, pero Jesús se queda. Si llegó a tu corazón, Él está ahí. Háblale ahí, porque Él es el Rey que te escucha. Aleluya. Él es a quien tú y yo debemos acudir. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Aunque los enemigos se burlaban, de todas maneras Él sigue siendo nuestro Rey. Vistió ropas reales. Ellos se le pusieron en burla para burlarse de ellos, de Él, mejor dicho. Pero Él siguió siendo Rey hasta el final, porque a eso ha venido. Dice, a eso he venido, a cumplir la voluntad de mi Padre, a establecer el reino. Y en 3 años y medio el reino quedó establecido en su plenitud. Y no ha habido ni habrá alguien como nuestro Jesús, alguien como nuestro Rey. No ha habido ni nunca habrá alguien similar a Él, porque Él vino a establecer el reino. Y sus últimas palabras dijo, consumado es. Se cumplió. Se cumplió. Ya no le falta nada. Ya está listo. Está perfecto. Sacrificio perfecto. El Rey de la Gloria, Jesús. Recuerda que el reino se manifiesta en la comunidad, o sea, en la iglesia de los creyentes. ¿Por qué? Porque hay unidad. Donde hay reino hay unidad.
Y donde hay unidad en el reino, hay amor, hay comprensión, hay compañerismo. Y nos unimos como una iglesia, transformados por el Espíritu Santo, caminamos en su reino. No para obras mías ni para verme bien yo, es para que Él sea glorificado. Porque lo que tú y yo debemos hacer siempre, que nuestro Rey quede satisfecho con lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Para eso es que nosotros le adoramos a Él, para que Él se goce con nuestra alabanza. Aleluya, aleluya. El reino de los cielos sea establecido en tu vida y en tu casa. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Iglesia, ese eres tú, dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo el almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Eso es reino de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo Jesús, para que vean, ¿cuál es? El reino de los cielos manifestado, las obras del Señor, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, tú eres una luz y por ti va a ser manifestado el reino. Para los que no conocen a Jesús, por las buenas obras que tú y yo hacemos, vengan y se acerquen a Jesús y el reino de los cielos sea manifestado. Qué hermoso que por tu testimonio, tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de conducirte en la vida, alguien te esté mirando y diga: yo quiero ser como tú. Y diga: ¿y cómo es que le haces tú? Tú le puedes testificar con ese gozo: es que yo vivo en el reino de Dios. Es que yo tengo a Jesucristo, mi Rey, en mi corazón. Pues yo quiero eso. Pues fíjate bien, esa es la manera que tú y yo podemos evangelizar. Que Jesucristo es el Rey, y como Jesucristo es mi Rey, su señorío es manifestado, su amor se es manifestado, llevando sus obras por esta tierra. El amor de Jesús, la obra perfecta del Padre, la que transforma vidas. Aleluya. Estoy culminando. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso, que Él está aquí para ayudarte. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 9. Aleluya. Fíjate, iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahí está el reinado. Tú eres una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo amado por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto eres tú, vosotros, dice. Nación santa, pueblo amado, pueblo apreciado por Dios, para que anuncies las virtudes, para que anuncies la bendición, para que anuncies el reino de los cielos ha llegado a tu casa y testifiques de lo que el Padre ha hecho en ti. Para eso, porque tú eres una nación santa, tú eres una nación amada por Dios, adquirida. Ahora eres una nación que manifiesta el amor. El reino de Jesús es manifestado el amor. El látigo no, en desprecio tampoco, es manifestado el amor. Jesús amó hasta los últimos momentos de su vida,
¿Por qué digo esto? Porque en sus últimos momentos dijo: Padre, perdónales. Y cuando Él expresó ese amor por su pueblo, por los pecadores, perdónales. En otras palabras, no les hagas caso. Lo que están haciendo lo hacen porque no entienden, no saben, o sea, ignorantemente lo están haciendo. Perdónales. Demostró su amor en totalidad. Ese es reino. Cuando nos maldicen, nosotros contestamos con amor. Cuando te persiguen, tus acciones de regreso son con amor. No devolver el mal por el mal. Es porque vives en el reino y tienes compasión del alma de esa persona. Aleluya. Es porque el reino de los cielos se está manifestando. Tú eres linaje escogido. Fíjate. El linaje de Jesucristo, escogido por Él, por su hermosa sangre que fue derramada, su preciosa sangre. Tú eres un real sacerdocio, tú eres de la familia real, porque vives en el reino. Sacerdotes reales, porque vives en el reino. Cantores reales, porque vives en el reino. Adoradores reales, porque vives en un reino. Intercesores, porque vives en un reino. La realeza del Padre viene en los lazos sanguíneos, viene en la línea de tu sangre. Por medio de la sangre de Jesucristo hay una conexión y tú vives en el reino de los cielos. Sacerdocio real. Aleluya. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Te parece poco? Para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Donde alguien no daba nada por ti, Jesús dio todo por ti. Donde estabas fuera de un reino eterno, Él te trajo a un reino inconmovible. Aleluya. Donde tú sentías que no eras nadie, Jesús vino y te hizo entender que tú no pienses eso. Tú eres alguien. Tú eres un pueblo escogido. O sea, de los muchos pueblos, iglesia, tú eres un pueblo escogido por Dios. Aleluya. Siéntete gozoso porque por su amor tú eres un pueblo escogido para que anuncies, para que expandas, para que veas, para que se manifieste el reino de los cielos sobre la tierra. Pueblo escogido. Fíjate, cuando la iglesia vive en unidad, en santidad y amor, el mundo puede ver la manifestación del reino. Somos una señal visible de la realidad que es el reino. Aleluya. Aleluya. Aún una sonrisa que no te cuesta nada, pero a veces sientes que te cuesta. Eso es reino. ¿Tú te imaginas a Jesús nomás serio y callado? ¿Nomás señalando? No. Jesús sonreía. Jesús amaba. Jesús daba abrazos. ¿Tú crees que una persona así va a manifestar el reino de los cielos? Que nunca sonreí. Que no ama. ¿Cómo? No. Eso es allá en las películas que usted y yo hemos visto. Pero Jesús no. Es lo que hacía, amar. Y sin medida. Amar sin medida. Él vino a manifestar el reino del Padre a esta tierra. Aleluya. Recuerde que el reino se manifiesta por la persona de Jesucristo. En la transformación del corazón. El reino de los cielos obra en justicia y amor en cada vida. En la iglesia. Y la iglesia se manifiesta el Espíritu Santo
y se convierte en una iglesia gloriosa que exalta el nombre del Señor cuando hay un reino manifestado en la tierra. Ese es el evangelio, el reino de Dios. Ha llegado Jesús. Jesús no vino para una religión o para estar de acuerdo. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Religión tenían de sobra. Reglas, más de 620 leyes, regla tras regla. Jesús vino a derribar todo eso. Aleluya. Todo eso tenían la escritura, sí, pero no tenían reino. Tenían palabras, sí, tenían conocimiento, sí, pero no había reino manifestado. Pero cuando Jesús llegó, el reino se manifestó e incomodó a todos los líderes de sus tiempos. Hasta el gobierno lo incomodó porque había un reino manifestado, y entonces se levanta la oposición. Iglesia, no te sorprendas que cuando el reino de los cielos se manifieste, la oposición se levanta también. Pero vamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando no hay oposición, el reino de los cielos no está siendo manifestado. Es bien importante cuando tú te levantas a interceder, a clamar por los tuyos, por tu iglesia, por tus pastores. Claro que va a haber oposición, porque estás incomodando al reino de las tinieblas. Son dos reinos, reino de las tinieblas y el reino de luz, el reino de los cielos. Pero está seguro, sé consciente que el reino de las tinieblas siempre va a ser derribado en el nombre de Jesús. Y el reino de Cristo permanente para siempre. Aleluya. Siempre es así. Aleluya. Estoy concluyendo, iglesia. Hoy el Señor nos llama a responder el mensaje del reino. A veces nosotros batallamos mucho creyendo que estamos todavía viviendo en el reino, pero todavía no hemos llegado en eso. Pero quiero decirte, primer paso, el reino de los cielos. Cuando el reino de los cielos se ha acercado, hay un arrepentimiento. Queremos favores, pero a veces los pedimos sin arrepentirnos. Pero el primer paso es un arrepentimiento, dijo Jesús. Arrepentíos, dice. ¿Quieres mejorar? Arrepiéntete. ¿Quieres caminar en luz? Arrepiéntete. Primer paso, arrepentimiento. Y creer en el evangelio. Segundo, permitir que Dios gobierne cada área de nuestra vida. Me arrepentí, ahora, Señor, gobierna mi vida. Me abro a que tú me dirijas, a que tú me corrijas si es necesario. Gobierna mi vida, que quiero hacer tu voluntad. Tercero, debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Si tú vives como ciudadano del reino de los cielos de Dios, tú eres un ejemplo para los de afuera y aún para los de adentro, porque tu deber es honrar la corona, o sea, honrar a Jesucristo mismo, porque vives como ciudadano del cielo. Y en el cielo, para vivir como ciudadano del cielo hay una gran responsabilidad. Solo debemos sumergirnos y que Él nos dirija. Yo soy ciudadano del cielo. Yo me guío por las leyes del cielo. Aleluya. Tú y yo debemos guiarnos por las leyes del cielo. ¿Cuáles son las leyes del cielo? Pues, amada iglesia, es su santa palabra. Estas son las leyes del cielo. ¿Quieres que tu vida sea transformada día a día? Las leyes del cielo, las leyes del rey, las leyes del reino. Eso es vivir en el reino.
caminar bajo un reinado poderoso, un reinado divino. Cuarto, ser luz en medio de las tinieblas. Cuando tú caminas como hombre, como mujer del reino, tú eres luz donde quiera que caminas, donde quiera que te pares, donde quiera que actúes, aún en tu trabajo, tú sigues siendo luz. Tú sigues siendo luz, tú eres diferente, porque el reino de los cielos está sobre ti. Aleluya. Y tú eres un representante del reino de los cielos donde quiera que te pares. Tú representas a Jesús. Así que no es poco, es algo grandísimo que el Señor te está poniendo delante de ti. Tú caminas como representante de Jesús. Y no estoy hablando con ese orgullo como lo pinta el mundo o lo anuncia el mundo. Tú caminas con seguridad, caminas con una certeza que ni tú aún te lo imaginas. Y los enemigos se te cuadran, como decimos nosotros, porque tú eres un embajador del reino de los cielos en esta tierra. Y tú declaras lo que el Padre te dicta que tú digas. El embajador no hace la voluntad del país donde está. Hace la voluntad del país donde fue enviado. Y tú y yo somos enviados del reino de los cielos a hacer la voluntad de aquel que nos mandó, de aquel que nos llamó, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que tú eres muy importante. Tú no estás aquí para hacer la voluntad del mundo, estás aquí para hacer la voluntad de tu Rey. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Estoy terminando. El reino de Dios quiere manifestarse hoy en tu vida. Se está siendo manifestado, no tengo duda, pero Él quiere seguir siendo manifestado. Seguir siendo manifestado a través de ti, de tu familia. La pregunta que es, ¿está disponible para mí? Sí. ¿Tú estás receptivo para que Él entre en ti y haga lo que Él quiera? ¿Estás abierto para que el Señor te diga y te acomode en el lugar que Él quiera? Recuerda que lo estamos dirigiendo por las leyes del cielo, donde tú quieras. Aleluya. El reino manifestado. ¿Estás dispuesto y determinado para caminar en el reino? Es tiempo de caminar en el reino, porque el reino de los cielos está aquí. Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Rey de la Gloria está aquí. Aleluya. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Aleluya. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Haz esta oración conmigo. Padre, hoy respondemos a tu llamado. Nos arrepentimos. Creemos en el Evangelio y rendimos nuestra vida a tu gobierno. Jesús, Rey de la Gloria, toma el trono de cada corazón, de mi corazón. Haznos vivir como verdaderos ciudadanos de tu reino, reflejando tu justicia, tu amor
y tu paz. Hoy declaramos que seremos luz en medio de estas tinieblas. Que tu reino se manifieste en nosotros a través de nosotros. Nos rendimos a ti. Porque tú eres mi Rey y mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Si hay una vida que quiere reconciliarse con el Señor, este es el momento. Aleluya. O si hay alguien que necesita que oremos por sanidad, este es el momento. Oremos, le vamos a creer al Señor. Le estamos creyendo al Señor. Vamos a declarar lo que hay en el cielo se manifiesta en la tierra. Aleluya. Padre, gracias. ¿Quieres que Dios sea manifestado en tu casa? Busque el reino primeramente. Cántale.